Oigan, ¿qué tanto afecta la diabetes la vida sexual de una mujer? Descubrámoslo hoy en Diabetes Juntos por Ti. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Qué gusto saludarlos. Les agradecemos muchísimo que nos abran un pedacito de su vida para poder tomarlos de la mano y acompañarlos en este camino que es el cuidado de la diabetes. Usted tiene este padecimiento, es de recién diagnóstico, ya vive con él, tiene algunas complicaciones, siempre lunes, miércoles y viernes tenemos herramientas para usted para que ese padecimiento sea más sencillo de llevar. Y miren, hoy tenemos este tema que nos han pedido porque hablamos del tema de vida sexual masculina, disfunción sexual, etcétera, etcétera, pero nos reclamaron, nos dijeron, oigan, y nosotras las mujeres también sentimos, también tenemos afectaciones y nos gustaría saber cómo solucionarlas. Así que buscamos una especialista y la tenemos hoy para ustedes. Es la doctora Nelly Achar, ella es ginecóloga. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ti, Marta, por invitarme. Gracias, al contrario. Pues aquí un poquito entender que una persona con diabetes puede tener una vida completamente normal, una vida saludable, eso es lo único que les decimos, pero sí hay algunos factores que tenemos que poner atención, ¿no? Y obviamente en nuestra vida sexual somos prácticamente, suena raro decirlo, doctora, pero es un asunto necesario y normal el tema de la vida sexual, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Además es un tema muy importante porque muchas veces la paciente diabética no se da cuenta que está realmente teniendo una disfunción sexual. Empieza a pensar que es como parte de su vida cotidiana y la verdad es que no. Ella tiene que saber en qué momento darse cuenta que ya está siendo parte de la patología de la diabetes. Ah, qué interesante. Oye, doctora, ¿te parece que vayamos a ver una capsulita nada más para tener un poquito más el contexto de cómo funcionamos las mujeres? ¿Cuál es nuestra respuesta sexual? Por supuesto, perfecto, Marta. Vamos a verla. Para intentar conocer más las repercusiones que la diabetes puede tener en la vida sexual de las mujeres, es preciso conocer cómo se produce su respuesta sexual. Esa respuesta se puede establecer en 4 fases: el deseo, excitación, orgasmo y culminación. Cuando una mujer es diagnosticada con diabetes, cualquiera de estas etapas se puede ver afectada o alterada, modificando considerablemente su vida sexual. El deseo es el interés por el sexo y es entendido como la frecuencia con que se sienten ganas de tener relaciones. El deseo desencadena las demás fases, de manera que si no existe ese deseo, las demás fases se pueden ver afectadas de forma negativa. La excitación es la primera sensación de placer físico. En ella se produce la expansión y la lubricación de la vagina. El nivel de excitación aumenta hasta llegar al orgasmo. Tras él, todos los cambios que han tenido lugar durante la excitación sexual se recuperan y todo vuelve a la normalidad, apareciendo una sensación de satisfacción y relajación. Esta es la fase de culminación. Si no se alcanza el orgasmo, la fase de culminación se alcanza de forma más gradual y más lentamente. Como mencionamos anteriormente, el deseo es la primera fase de la respuesta sexual y quien pone en marcha esas respuestas. En la mujer con diabetes, el deseo puede estar disminuido bien por motivos psicológicos: angustia, ansiedad, sentimiento de inferioridad, vergüenza, baja autoestima, etc. Estos factores, en ocasiones debidos por la diabetes, hacen que la mujer pierda el interés por el sexo. Aproximadamente 1/3 de las mujeres con o sin diabetes no puede alcanzar el orgasmo durante las relaciones sexuales si este no se acompaña de una estimulación directa en el clítoris. Ahora bien, aunque la diabetes no tiene por qué afectar la consecución del orgasmo, sí es cierto que algún problema durante la fase de excitación, como la falta de lubricación, que sí está relacionada con la diabetes, puede causar molestias y dolor, pudiendo hacer que disminuya la respuesta orgásmica. Por otro lado, la incapacidad para alcanzar el orgasmo también puede ser motivada por una disminución o falta de deseo, que a su vez está relacionada con la diabetes. Recuerda que la diabetes es una etapa de cambios y requiere muchos cuidados. Sin embargo, no tiene por qué afectar tu vida sexual, siempre y cuando tengas los niveles de azúcar controlados. Está en tus manos disminuir el riesgo de padecer complicaciones que puedan afectar tu vida sexual. Bueno, estamos entonces ya con ese contexto, ya entendimos muy bien cómo reaccionamos. Fíjate, doctora, que hay una analogía que a mí me parece como muy curiosa y muy cierta. Dicen que los hombres son como un foco, se encienden y se apagan así de rápido. Y las mujeres somos como una plancha, vamos poquito a poquito y la bajada tiene que ser igual.
Es muy cierto, ¿no? Súper cierta, qué buena analogía que haces, Marta. Pero sí, efectivamente, los hombres se encienden muy rápido con aventarles un calcetín. Nosotras las mujeres lo tenemos que, es poco a poco. Y esta es una fase muy importante, porque como vimos en la cápsula, la fase de la excitación es una de las fases más importantes que tenemos en el ciclo sexual de la mujer y es una de las fases que más se afecta durante el transcurso de una paciente que cursa con diabetes. Porque aquí me gustaría que nos expliques ese tema que conocemos que se afecta pues todo el sistema cardiovascular, el sistema circulatorio, ¿y tiene que ver con esto? Claro, lo que pasa es que como la diabetes afecta lo que es todo a nivel de la circulación, obviamente los órganos genitales se ven afectados. Entonces la irrigación de la mujer se ve muy afectado en lo que es a nivel de la vagina y entonces empezamos con dificultades para la lubricación. Algunas veces los nervios se empiezan a afectar y las pacientes empiezan a perder cierta sensibilidad. Entonces esta fase de excitación o una es muy difícil de llegar o cuando se llega ya es difícil de tenerla. Entonces ya no llega a un orgasmo como tal la paciente diabética. Entonces sí es súper importante. Sí, que aquí lo hemos platicado mucho con nuestro auditorio, todo lo que son las complicaciones micro, macro, etcétera, de la diabetes, y sabemos que existe esa pérdida de sensibilidad también. Entonces, imaginemos, pues que obviamente la vida sexual es eso, es sentir, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, imaginemos una persona que no siente, pues obviamente no se le antoja, no quiere, Claro. no lo disfruta, entonces empieza a coartarse, ¿no? Digamos que el deseo sexual puede perderse en una persona con diabetes o disminuirse. Se pierde más que nada a nivel psicológico porque la paciente empieza a pensar estoy enferma, la paciente además, usualmente las que más tienen esta dificultad en este tipo de trastornos son las diabéticas tipo 2, se acompaña hipertensión, se acompaña obesidad y algo sabes también súper importante, Marta, como padecen muchas infecciones, se sienten sucias mucho tiempo, dicen, no, es que tengo una infección, no me siento cómoda, esto me arde, me causa picación, entonces sí, todo este deseo sexual se disminuye por todas estas condiciones, tanto como lo orgánico como a nivel psicológico. Ok, entonces nada más para empezar a tener todo como muy claro. Dentro de estas afectaciones de la diabetes en nuestra vida sexual está disminución de la libido probablemente. Así es. El tema de falta de lubricación vaginal. ¿Cuál sería la tercera? Y toda la parte psicológica es como súper importante porque para también, aunque como tienes una libido, pero igual si tienes falta de sensibilidad, pues esto te va a disminuir todo tu deseo sexual. Claro. Aquí entonces es importante saber que lo que nos está sucediendo no es normal. No es normal, es importante ponernos atención, atendernos nosotras mismas, porque muchas veces en la inercia de la vida diaria, los hijos, obviamente la noticia de un padecimiento no es sencilla, esas complicaciones que se van teniendo o esos altibajos en los niveles de glucosa, ya sabemos que hay tanto hiperglucemias como hipoglucemias, etcétera, pues nos van invadiendo y entonces va perdiendo uno, pues como la atención, digamos, a cosas que parecerían, y lo quiero decir así, poco importantes, que es la vida sexual, ¿no? Claro, siempre hay que estar muy atento, además de que parece que es un tema tabú, en la paciente diabética todavía más, que ya lo dijiste, tienes muchas cosas, los hijos, cuidar mi azúcar, que si estoy haciendo bien las cosas, que si ya tengo aunada la hipertensión, hay que estar siempre muy pendientes a cómo va nuestra falta de deseo sexual, a cómo vamos, si estamos percibiendo menos sensibilidad de lo que percibíamos antes, pueden ser datos de que ya estamos teniendo lesión secundarios a toda a la diabetes, ¿no? A un poco control. Claro. Y decíamos nosotros que atendernos primero, nosotras mismas, escucharnos, ponernos atención. ¿Para qué? Obviamente para saber que lo que estamos padeciendo tiene una importancia y buscar, entonces, ayuda. Porque nos vamos a ir a pausa, pero con la buena noticia de que todo esto que pueda usted estar experimentando si padece diabetes es solucionable. Así que vámonos a la pausa y regresamos Diabetes Juntos por Ti. ¿Sabías que? La lechuga resulta beneficiosa para personas que desean adelgazar, ya que provoca un efecto saciante. También, su consumo favorece la buena circulación de la sangre e incluso previene la formación de coágulos sanguíneos. Ya de regreso con este tema interesante e importante. Nuestra vida sexual es fundamental para un bienestar completo, de verdad, que es necesario en la vida, aunque pudiera parecer es un asunto secundario.
es importante tanto en nuestra propia relación con nosotros como con nuestra pareja. ¿Quién no quiere una pareja feliz, armónica y con una vida sexual plena? Pues yo creo que todos, ¿verdad? No, claro. Sí, entonces nada más recapitulando, ¿qué afectaciones tiene la diabetes en mi vida sexual? Ya hablábamos de disminución de la libido, lo que es falta de lubricación, La lubricación, claro. dificultad para alcanzar el orgasmo. Y muchas veces vas perdiendo inervación en la vagina. O sea, imagínate dejar de sentir. O sea, obviamente, por mucho que la libido esté súper, si ya no sientes, ¿cómo logras la excitación? ¿La continúas? ¿O cómo tienes un orgasmo, no? Entonces, ese es como otro punto muy importante. Claro. Y cuarto, y que también trataremos de manera un poquito más amplia en un momento, son las infecciones vaginales. Ya hablábamos del tema de los hongos en una persona con diabetes. Nuestra piel tiene mucha más propensión, o la piel de una persona con diabetes tiene más propensión a tener infecciones y hongos, y obviamente una zona húmeda como es la zona de la vagina, pues todavía mucho más, ¿no? Muchísimo más, por supuesto. Ok, entonces les decía yo antes de irnos a la pausa que no se me preocuparan porque todo esto que pudiera estar experimentando tiene solución. Así es. ¿Qué pasa si allá en casita dicen, híjole, lo que están diciendo en la televisión a mí me ha pasado, yo creí que era normal, a lo mejor los años de matrimonio, a lo mejor que Claro. ya hasta me cae gordo o le caigo gordo a mi pareja? supuesto. No es normal, y entonces vamos ¿con quién? ¿Con la ginecóloga? No ¿Con es el normal, ginecólogo? efectivamente. Lo primero que tenemos que hacer es ir con el ginecólogo y decirle, oye, estoy experimentando que ya no tengo el mismo deseo sexual. Muchas veces coincide con que entran en la transición, la menopausia, y bueno, ya nos quedamos con qué es la menopausia. Sí. Pero no, hay que darnos muy bien cuenta qué es lo que nos está pasando y cómo nos está pasando. Y sí, lo ideal es que vayas con el ginecólogo y le digas, oye, estoy empezando a ya no tener deseo, o logro tener la excitación, pero ya no logro tener un orgasmo, ya no me siento lubricada, y algo muy importante, estoy teniendo muchas infecciones, ¿no? O sea, porque este punto llega a ser como hasta un parteaguas en la pareja de decir, no, o sea, ya no quiero estar aquí, ¿no? O sea, porque me estoy infectando mucho. Y también lo adecuado es ir al médico internista, porque todo esto se reduce si tenemos un adecuado nivel de azúcar. Entonces, disminuimos las afecciones vasculares, disminuimos la cantidad de infecciones y disminuimos la probabilidad de que tengamos alguna disminución en la sensibilidad nerviosa si controlamos todo el azúcar. Claro. Entonces, tenemos que ir muy de la mano los ginecólogos con los internistas para poder tener a la paciente con un adecuado control glucémico y con una adecuada vida sexual. Ahora, hay algo muy importante. La diabetes siempre llega a afectar los vasos. O sea, no voy a decir, yo siempre tengo mi control perfecto y nunca voy a tener una afección. Sí puede pasar. Si ustedes notan de repente que tienen algún cambio, que ya no sienten la misma libido, el mismo deseo sexual, y se relaciona con diabetes, que ya no tienen adecuada lubricación, es momento de acudir con su ginecólogo. De acuerdo. Que estaba yo escuchando, doctora, y decía, híjole, es que han de pensar acá nuestras amigas que nos están viendo que pues se oye muy fácil, pero llegar a decirle a otra persona, oye, es que ya no tengo, ya no se me antoja tener sexo, o sea, no es fácil, digo, sabemos que todavía a pesar de que nos sintamos muy modernos y muy liberales, el tema sexual es todavía un asunto de que no cuesta, no es fácil, ¿no? Claro, sigue siendo un tema tabú, Tabú, aún teniendo exacto. diabetes o no, sigue siendo un tema tabú. Es muy importante, y lo que yo trato de hacerle es siempre preguntarle a mis pacientes, oye, ¿cómo va tu vida sexual? ¿No? ¿Tienes? Y ya me dicen, no, pues ya no tengo, es casi mi hermano. Oye, pues hay que ver por qué es casi tu hermano, ¿no? Tiene que ser tu pareja, o porque has perdido ese deseo hacia tu pareja, ¿no? Y muchas veces pasa esto, oye, es que no lubrico y me duele. O sea, y la verdad ya es algo que no disfruto. Entonces, siempre hay que tratar de hablar con tu doctor, con tu ginecólogo, con el que tengas confianza, y poder decirle, esto no está bien, porque no es solo no tengo cáncer, no tengo También este tipo de cosas es muy importante en la vida para que seas completamente plena. Háblalo con tu doctor, coméntalo y vean las posibilidades de tratamiento. Como tú bien decías, todo esto tiene solución. De acuerdo. Aquí, obviamente, ya sabe usted cuál es la solución principal a este asunto. Es que tengamos mucho cuidado de respetar el tratamiento que determina el especialista principal, que es el endocrinólogo, y el especialista en diabetes. Seguir una buena alimentación, actividad física indicada para mí, no cualquier ejercicio, porque sabemos que cada persona tiene características específicas. Entonces, alimentación saludable, ejercicio, tratar de bajarle al estrés un poco,
dormir correctamente y pues obviamente esas visitas y esas automonitoreos, etcétera. Obviamente ese es el mundo ideal. Sabemos que, aunque usted cumple estas especificaciones, a veces hay variaciones y no hay que desesperarse, hay que acercarse al médico para saber qué es lo que está pasando y adaptarlo. Pero entonces también este tema de la vida sexual. Por ejemplo, para el asunto de la falta de lubricación, sabemos que existen muchos geles en el mercado, claro. ¿no? ¿Podría ser una de las soluciones o hay que ver también las raíces del asunto? Lo ideal es ver la raíz del asunto. Hay que ver que también atrás no traiga, por ejemplo, una menopausia, ¿no? Porque a lo mejor, y si yo te mando un simple lubricante, no te va a servir tan bien como si te mandara un lubricante con a lo mejor un poco de estrógeno, ¿no? Sí hay que acudir al médico para saber cuál. Ahora, también es muy importante saber qué tipo de lubricante. Por ejemplo, los lubricantes que traen alcohol, que traen sabor, que traen aroma, esos irritan muchísimo la pared vaginal. Ahora vamos a pensar en una pared vaginal que está irritada, pues te va a causar mucho mayor molestias, infecciones, todo lo que queremos evitar. Entonces, si hay tratamiento, podemos utilizar buenos lubricantes vaginales. También es ideal que acudamos ya a una terapia sexual, porque muchas veces pasa que ya no se sienten queridas, que la paciente que tiene diabetes ya empieza a decir, no, es que ya soy diabética, ya estoy enferma, y esta parte también las detiene muchísimo, entonces hay que ir acompañados de ello. Y como tú bien dijiste, un adecuado control glucémico es lo que nos va a ayudar al 100% a evitar todo este tipo de complicaciones, pero tenemos un remedio para todas estas consecuencias que pasa de un poco control glucémico. Claro. Oigan, que aquí nada más decirles que estamos trabajando también un programa en donde abarcaremos exclusivamente este tema de el punto de vista psicológico de una disfunción sexual por diabetes de las mujeres, ya tratamos el de los hombres, y estamos trabajando en ese programa que tendremos para ustedes el próximo miércoles, que ya queremos abarcar justamente todo esto, ¿no? Porque cada uno merece su atención específica y por eso decidimos separarlo, ¿no? Claro. Oigan, llegó el momento de hacer la segunda pausa de Diabetes Juntos por Ti y regresamos con este tema. Hoy tenemos números de la salud, mitos y realidades y obviamente la conclusión también de nuestro tema del día. ¿Sabías que? El pepino contiene un flavonol, un antioxidante antiinflamatorio, que favorece la conectividad neuronal y cuida nuestro cerebro. Bueno, de regreso aquí en Diabetes Juntos por Ti, llegamos prácticamente a mitos y realidades. Esta es sección en donde, bueno, vamos terminando qué tanto aprendimos de nuestro tema. Recordemos que yo digo un tópico, una frase, nuestro público, hola público, que fíjense ustedes, vean, allá están del otro lado de la pantalla. Y hoy, curiosamente, son puros hombres. Podría parecer extraño porque estamos hablando de la vida sexual femenina, pero qué bueno que los hombres se atrevan a aprender un poco y asomarse a este mundo femenino, porque finalmente una relación sexual es de dos. Muy bien, a ver, vamos al primero. Las mujeres con diabetes no se pueden embarazar, ¿cierto o falso? ¿Cierto o falso? Falso, las mujeres diabéticas sí se pueden embarazar. En algunas ocasiones viene acompañado de un ovario poliquístico y esto causa que a veces sea un poquito más difícil, pero es falso, las mujeres diabéticas sí se pueden embarazar. Perfecto, vamos al segundo. Los medicamentos contra la diabetes pueden causar disfunción sexual, ¿cierto o falso? ¿Divididos también, doctor? ¿Es cierto o es falso? Es falso, al contrario, si nosotros tomamos nuestros medicamentos adecuadamente, nos va a ayudar a tener un adecuado control glucémico y con esto vamos a evitar las consecuencias de una diabetes a largo plazo. Es falso. Muy bien. Vamos al tercero. Una mujer con diabetes es más propensa a sufrir de infecciones vaginales, ¿cierto o falso? Divididos. Súper dividido el público ahora. ¿Verdad? Verdadero. Las mujeres diabéticas tienen mucha mayor propensión a tener infecciones vaginales. Y esto hace que muchas veces no quieran tener relaciones. Es verdadero. Muy bien. Una mujer con diabetes ya no podrá disfrutar de una vida sexual plena, ¿cierto o falso? Muy bien. Muy bien, es falso. Es falso. Ahora nuestro público le dio a todas falso. Sí, es falso. Una mujer diabética sí puede llegar a disfrutar su vida sexual plenamente.
Completamente falso. Vamos al quinto y último punto. Todas las mujeres con diabetes son anorgásmicas, ¿cierto o falso? A ver, doctora, por ahí alguien. Falso, no, falso. Las mujeres con diabetes, por supuesto que pueden llegar a tener un orgasmo. Si bien muchas veces es un poco más difícil que logren la excitación a través de vagina, hay otros métodos en los que pueden lograr excitarse y seguir teniendo orgasmos y disfrutar completamente la relación sexual. Muy bien. Pues nuevamente gracias a este público que hoy fue valiente, se sentó a hablar de este tema y pues muchísimas gracias a todos, chicos, por allá. Aquí hay algo importante. Estábamos hablando de cuando una diabetes nos va afectando, obviamente vasos sanguíneos, los nervios, claro, lo que es la neuropatía diabética, claro, etcétera, ¿no? Saber que evidentemente si nosotros comenzamos con este tipo de afectaciones, no son reversibles. Entonces, a lo mejor será difícil prometerles, tú como especialista y yo como acompañante en este padecimiento, que volverán a sentir igual que antes. ¿Será difícil? Sí, va a ser difícil. Eso que dices es completamente real. O sea, sí llega a haber una neuropatía y puede haber pérdida de la sensibilidad y, como ya bien lo decías, no se recupera. Pero es muy importante que platiquemos aquí con nuestra pareja, porque de este modo podemos tener otro modo de excitar a nuestra pareja. No todo es 100% en la vagina y ella puede seguir disfrutando la relación sexual y puede llegar a tener orgasmos y puede llegar a sentirse completamente plena. Entonces es muy importante que hayan acudido muchos chicos de nuestro público, porque ellos son los que van a ayudar a la pareja a evitar a que tengan anorgasmia, a que ayuden a disfrutar de esa relación sexual, aún con la diabetes. Exacto, porque aquí, así que nadie nos escucha, pero las mujeres somos, además de muy sensibles al tacto, mucho más sensibles al tema de comunicarnos, de sentirnos acompañadas y de tener un verdadero compañero que nos escuche y nos entienda, ¿verdad? Por supuesto. Nosotras a veces nada más con platicar, con una caricia, no es necesario tener como tal una relación sexual donde esté una penetración. Las mujeres tenemos muchísimas formas de llegar a una excitación. Es muy importante que le platiquen con su pareja cuando están teniendo este tipo de cosas, que ustedes ya lo van a platicar más a fondo en nuestro programa. Así es. El próximo miércoles aquí en Diabetes Juntos por Ti, todo lo que tiene que ver con el aspecto psicológico y por supuesto con esas pequeñas herramientas y consejos para que la vida sexual sea plena. Aprendamos a relacionarnos sexualmente con nuestra pareja de otra forma que solamente no sea el coito o la penetración. Así es. ¿No? Muchísimas gracias otra vez al público. Gracias, doctora. A ti por invitarme, Marta. Muchas gracias. Muchas gracias. Oigan, todavía no nos vamos a despedir, pero por supuesto que tenemos los números de la salud. Así que le dejo este programa a Héctor Rendón. Hola Marta, amigos, ¿cómo están? Yo soy Héctor Rendón y estos son los números de la salud. Vamos a abordar el día de hoy un tema relevante en materia de salud pública. Insuficiencia renal crónica, un padecimiento que está afectando a miles de personas en México y en el mundo. Le voy a dar algunos datos revelados recientemente por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y también por la Organización Mundial de la Salud. Muy relevantes. Primero decir que aquí en este programa constantemente hablamos de cuál es el tema del número de personas con diabetes. En México, de acuerdo con datos ya del sector salud, hay 14 millones de personas con este padecimiento. 25 millones más de personas aquí en nuestro país tienen hipertensión arterial. Estos dos padecimientos son detonantes de la insuficiencia renal crónica y créame que el sector salud hace una alerta, advierte de qué medidas debe estar tomando las personas para que puedan evitar, por supuesto, este padecimiento. Otros datos a escala mundial. Más o menos 10% de la población tiene algún tipo de grado de afectación de insuficiencia renal crónica. 80% de las personas son diagnosticadas tarde, es decir, pues hay un avance importante de la enfermedad antes de hacerse el diagnóstico y alrededor de 750 millones tienen afección renal terminal en el mundo. Es una gran cantidad de personas, desde luego 700,000 han tenido un tipo de trasplante renal en el mundo. Esta es una cantidad importante. En México, por cierto, hay más de 14,500 personas aproximadamente esperando el trasplante de un riñón. Y bueno, son personas que tienen una pésima calidad de vida. Los costos son muy elevados para el sector salud. Desde luego, hay que revisarse, hay que cuidarse y hay que acudir constantemente a hacerse un chequeo para ver cómo está nuestra salud, sobre todo las personas que padecen diabetes e hipertensión. Yo soy Héctor Rendón y estos son los números de la salud.